Esta mañana vamos a hablar un poco de al que más se le da, más se le demanda. ¿Amén? ¿Qué quiso decir el Señor con esto? ¿A quién se lo dijo? ¿Qué se refería? ¿Y qué es lo que el Señor va a demandar? Amén. Lucas 12, 41. Amén. Leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes, mas el que sin conocerle hizo cosas dignas de azote, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Vamos a hacer una oración, amén. Y decimos: Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gloria, honra y alabanza una vez más por tu misericordia en esta mañana delante de ti, conjuntamente con mis hermanos, Señor. Dios mío, he aquí tu palabra, mi Dios. Te pedimos en el nombre de Jesús que reprenda lo que se quiera poner contra ella, que prepare nuestro corazón para recibirla y que nos ayude, Padre, a reflexionar, que nos ayude, mi Dios amado, a vivirla, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Y le brindamos un aplauso al que se merece la gloria. Amén. Acabamos de leer donde el Señor Jesucristo, Pedro le hace una pregunta. Ese texto que sale ahí es seguido del texto que está arriba, que habla del siervo vigilante. Y el Señor le comienza a hablar del siervo vigilante y le comienza a dar algunas especificaciones, conociendo de que esto es para el pueblo de Israel, pero también es para nosotros. En esta mañana me quiero enfocar en el que más se le da, más se le demanda. En el 41, Pedro le pregunta: Señor, ¿esto es para nosotros o es para todos? ¿Por qué? Porque allí había una cantidad de personas. Estaban los discípulos, pero también estaba cierta cantidad de seguidores. Y por eso ellos le preguntan si es para ellos como discípulos o si era para todos. Pero me llama la atención que el Señor Jesucristo no le responde si sí o si no, sino que le da una parábola. Le da una enseñanza para que ellos pudieran entender ellos y nosotros, lo que leyéramos esto en estos tiempos, que era lo que el Señor quería decir. Cuando el Señor le habla a ellos y le dice que al que más se le da, más se le manda, los discípulos estaban representando la iglesia y la multitud, la gente común, representaba el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque sabemos que de los discípulos fue lo que Dios utilizó para que saliera la iglesia. ¿Qué pasa con todo esto? Y por eso Cristo no le responde si era para ellos o no, sino que le da la parábola como para que ellos entiendan lo que el Señor quería decir. Y nosotros siempre hemos hablado del pueblo de Israel y ciertamente al pueblo de Israel se le dio mucho. Se le dio profeta, se le dio milagro, vieron muchas cosas, vieron el Mar Rojo abrirse y hasta el día de hoy se cuenta de las maravillas que Dios hizo a este pueblo. Si nos ponemos a analizar, el Señor le dio más ¿a quién? ¿Al pueblo de Israel o a la iglesia? A la iglesia. Por eso cuando Él le dice, al que más se le da, más se le demandará, sí, a ellos se le dio la Torá, se le dio conocimiento de la palabra. Y al que más se le da, más se le demandará. Ahí los discípulos estaban representando la iglesia, porque a ellos Dios le estaba dando más y le iba a dar más que al mismo pueblo de Israel. Si nosotros traemos eso a estos tiempos, esa palabra demandará tiene varios significados, pero el significado que tiene allí está el significado de petición y está el significado de a nivel penal, de litigio o a nivel judicial. Ahí se está refiriendo a nivel judicial de pedir cuenta. Demandará de que alguien que es dueño de algo que le dio a una persona va a pedir cuentas por eso que le ha entregado. Y nosotros diríamos, ajá, pero
No, a la iglesia le dio. A la iglesia le dio como nunca le ha dado a otro. Le dio, y eso lo vamos a ir viendo por las escrituras. Y vamos a reflexionar en esta mañana qué pasará el día que el Señor como iglesia comience a pedir cuenta por lo que Él entregó, por lo que Él nos dio como mayordomo, por lo que Él nos dio como aquellos administradores de su poder, de su gracia, de su Espíritu Santo, de los dones y de cada responsabilidad que el Señor nos dio. Vámonos a Romanos 5:14. El Señor en su palabra, Romanos 5:14, dejó instrucciones claras y precisas, tanto para el pueblo de Israel como para la iglesia. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Cristo es ese segundo Adán, que es un tema más profundo, pero para que entremos un poco en contexto, Cristo es ese segundo Adán del que habla la Biblia, que Adán el terrenal, era sombra del que había de venir, que es Cristo Jesús. ¿Qué pasa con todo esto? Lo primero que Cristo hizo fue, de su costado salió la iglesia. Lo que Cristo vivió en la cruz del Calvario para muchos es algo más del montón, pero ¿sabe qué, iglesia del Señor? No pretendo hablar de la muerte clínica de Cristo, porque eso no es el tema, pero para que tengamos una idea, cada vez que Cristo intentaba agarrar aire o tomar oxígeno, era un suplicio, era una agonía. Porque esas personas que eran crucificadas, se le llenaba de líquido los pulmones y a esas personas le costaba demasiado respirar. Y en la posición que ellos se encontraban clavados, ellos se inclinaban con el dorso para agarrar aire y volvían a descender como podían. Y todas las horas que esas personas duraban en esa agonía. ¿Qué hacían los romanos? Ellos le quebraban las piernas con la finalidad de que no pudieran seguirse impulsando y murieran por asfixia de manera más rápida para no seguir esperando. Claro, con Cristo no sucedió porque estaba escrito que a Él no se le quebrantaría hueso. Y por eso Dios permite que Cristo muera antes. Unos dicen que entró en shock, más otros dicen que no pudo haber entrado en shock porque cuando Cristo habla, Él estaba totalmente cuerdo. Cuando dice, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando dice, lava sabatini, cuando comienza a pedirle, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lo dijo de un tono de voz fuerte y según los médicos que analizan esta hipótesis, dicen que no pudo haber estado en ese tipo de shock. Más algunos dicen que pudo haber muerto por un shock hipovolémico. El punto es, iglesia del Señor, que cuando pasa todo eso, en el libro de Juan, lo puede ir buscando Alexander, nos relata de lo que un soldado le hace a Cristo. Juan 19, 34 al 37. Y hemos oído de la muerte del Señor muchas veces. Y cada uno de nosotros salió del costado de Cristo. Y así como la mujer tiene dolores de parto, y como dice el pastor, es verdad, casi siempre se antoja es de noche. Escuché a alguien que me comentaba algo y tiene lógica. La persona me hablaba de que así como a las primerizas cuando le dan los dolores de noche, cuando comienza la situación con Cristo, ¿cuándo comenzó? De noche. Entonces, todo lo que pasa en el mundo secular es sombra del mundo espiritual. ¿Qué dice Juan 19:34? Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Dice que cuando le introduce la lanza sale sangre y agua. Algunos lo dicen de un término más coloquial, dicen que a Cristo se le reventó el corazón, dicen muchas cosas. Otros dicen que se le llenó de líquido el pulmón, que tuvo un problema con el pericardio, etc. El punto de esto es, iglesia, que cuando a él le meten la lanza y sale sangre y agua, la sangre estaba representando el pacto de la redención, justificación, perdón y reconciliación del hombre para con Dios que estaba siendo Cristo en ese momento. Y la palabra
que es el agua. Ese agua estaba representando la palabra del Señor, con la que Él limpia su iglesia, con la que Él hasta el día de hoy nos lava por medio de su palabra. Y cuando a Él le atraviesan el costado, ahí salimos nosotros como iglesia. No como cada uno, sino como iglesia. Mira, la Biblia dice que Adán, Dios hizo caer sueño sobre él, y Adán, Dios le abrió en el costado y de su costilla sacó ¿a quién? A Eva. Y dice que cuando ellos pecan, Dios lo viste con túnicas de piel, representando que para que hubiera remisión de pecado tenía que derramarse sangre. Y que un hombre, y que uno que fuera la semejanza de Adán antes de Adán pecar, iba a redimir al mundo de pecado. Entonces, si Adán era sombra del que había de venir, que es Cristo, y Eva la sacaron de su costado, significa que la iglesia es esa que le sacaron al Cristo del costado. Eso, aunque usted lo vea que quizás como que no sé, no lo entiende, no le parece, nosotros fuimos comprados con sangre preciosa y siempre lo decimos. Y por cuanto de donde fuimos sacados, Dios nos va a pedir mucha cuenta. El pueblo de Israel no fue sacado de la costilla de Cristo. El pueblo de Israel no fue sacado de ningún sacrificio que haya hecho Cristo. La que fueron sacados del costado de Cristo es la iglesia del Señor. Y es donde yo digo, es imposible que su novia, que le costó sangre, que le costó sacrificio, el Señor la deje pasar por la gran tribulación. Es imposible que después de haber pasado todo por la iglesia, el Señor vaya a dejar que la iglesia pase por la gran tribulación. Después de haber pagado un precio tan alto por nuestra esclavitud. Ahora yo pregunto en esta mañana, si la Biblia dice que Cristo nos compró con sangre preciosa, ¿a quién nos compró? ¿A quién? Se supone que si Él nos compró con sangre preciosa porque estábamos esclavos, ¿de qué nos rescató? Porque esa palabra compró no es de dólares, no es de oro, no. Es de rescate, del pecado. El Señor nos rescató, nos compró, nos rescató, fue del pecado. Porque acuérdense que estaba escrito que la paga del pecado es muerte, sí, de la muerte, de la condenación del pecado. Pero también dice la palabra que el que practica el pecado es ¿de quién? Y por cuanto Adán pecó, todos los hombres pecaron y todos éramos pecadores, o sea, todos necesitábamos ser rescatados. Y el único que pudo hacer eso es Cristo. Ahora yo le digo a ustedes en esta mañana, ¿cómo Dios no va a demandar tanto de una iglesia que la sacó del costado de su unigénito? Y que nosotros muchas veces no nos detenemos a pensar el sacrificio tan grande que hizo Cristo Jesús, porque a veces somos malagradecidos con Él. A veces mucha gente hasta se va atrás, otros no quieren trabajarle a Dios, otros quieren hacer lo que le da la gana y olvidan que fueron sacados nada más y nada menos del costado de Cristo Jesús, iglesia del Señor. Y cuando yo leía esto y meditaba en esto, yo decía, Señor, es verdad. ¿Cómo es posible que un sacrificio tan alto nosotros no lo estamos valorando? ¿Usted cree que debió haber sido fácil para Cristo que en cada levantar con una espalda rasgada por el látigo romano, y si quieren busquen la historia, que era lo que contenían eso con lo que lo azotaban, que se traía la piel en un madero, que no era cualquiera madera, para poder soportar ese peso, todo lo que él sentía, no solamente que llegó el momento que su diafragma y su tórax colapsaron, sino todo también lo que sentía en su espalda, tratando de poder agarrar un poco de oxígeno por cada uno de nosotros. Y a eso en estos tiempos, más de uno lo patea y no le importa el sacrificio que Dios hizo en la cruz del Calvario. Y por eso dice que al que más se le da, más se le demandará. Porque a nosotros como iglesia del Señor a nivel mundial, Dios nos dio bastante. ¿O le parece a usted eso poco? ¿Le parece poco? ¿Usted agarraría a su hijo, lo haría pasar por ese sufrimiento por alguien? ¿Lo haría? No lo haríamos. Y aunque nosotros no lo pedimos, por amor a Él mismo y a su humanidad, a su creación, Dios hizo eso. No porque lo merecíamos. ¿Qué pide Él? Que lo valoremos. Que lo valoremos, que no estamos en tiempo de pensar de irnos atrás, que no estamos en tiempo de comenzar a deshojar la margarita, ni empezar a pensar en cosas que en vez de acercarnos nos alejan del Señor. Que empecemos a pensar por un momento en esto que les acabé de decir, que de una lanza, aunque él ya estaba muerto, pero ya había concebido a su iglesia adentro.
de todo ese sufrimiento, de todo ese peregrinaje, de todo ese pretorio que Cristo vivió. Y que entremos en conciencia, que cuando vayamos a pecar nos acordemos de dónde nos sacaron. Nos acordemos de a ese que derramó su sangre en la cruz del Calvario por nosotros. Y cuando tenga un chance, métase, investigue. Porque a veces vemos la pasión de Cristo y lloramos, y lloramos, y lloramos. Pero cuando fallamos y pecamos y nos hacemos practicantes, porque una cosa es pecar y otra cosa es ser practicante. El que es practicante del pecado es el que dice arrepentirse y lo sigue haciendo. Se vuelve practicante. Más el que peca y se arrepiente y no lo hace más es el que es un pecador arrepentido, un pecador redimido. Entonces se hacen practicantes de las fallas del pecado y no se detienen a pensar. Lloramos con una película, pero no lloramos cuando le pecamos y le fallamos a Dios. A ese que fue traspasado por personas como nosotros. Ahora vamos a comenzar con lo que el Señor hizo. El Señor, antes de partir, antes de ser crucificado, sabemos que la Biblia nos habla de la comisión de los 70. El Señor manda a esta comisión y el Señor también le da potestad y le da poder a la iglesia. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Por qué el Señor no va a demandar tanto también? Porque aunque los que van a predicar por todo el mundo van a ser los 144,000, que eso lo sabemos, pero a la iglesia también se le encomendó evangelizar y hacer discípulos. ¿Qué estamos haciendo nosotros con lo que el Señor nos encomendó? Recuerden esa palabra, al que más se le da, más se le demanda. A través de los discípulos dio la orden de que se predicara la palabra del Señor. Eso está en Mateo 28:19, Alexander. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Sabemos que los que van a predicar a nivel, a su plenitud, todas las naciones, va a ser los 144,000 cuando el Señor ya se haya llevado a su iglesia y comienza ese periodo que ya todos conocemos como tribulación, la gran tribulación. Porque como dice el pastor nos ha dicho, es verdad, usted se le presenta ahorita un árabe y le habla de Cristo, mínimo le va a quitar, lo va a decapitar, le va a quitar la cabeza. Pero estas personas sí van a cumplir con eso. Pero nosotros como iglesia, también tenemos la responsabilidad de salir a evangelizar. Y Dios muchas veces no ha recalcado eso, iglesia del Señor. Que así como le predicaron a usted y me predicaron a mí, nosotros demos de gracia lo que de gracia recibimos. En el orden que Dios lo mandó. No como a mí me parece, no como yo creo, no yéndome yo por ahí, que mi pastor de repente no sabe ni siquiera dónde yo estoy. No, en un orden, porque Cristo dejó un orden y de dos en dos y le dio instrucciones claras de qué es lo que debían hacer, así como nos lo dio a cada uno de nosotros. Por nosotros no querer evangelizar, el Señor nos va a pedir cuenta. Por nosotros no querer llevar el mensaje a aquellos que están preparados para hacerlo, el Señor nos va a pedir cuenta, porque ya Él lo dejó en su palabra. Y aún cuando se les presentó una vez resucitado, les volvió a decir que predicaran la palabra de Dios y que fueran en aldeas y comienza a decirle, ¿qué estás haciendo con la orden que Dios te dio de evangelizar? ¿Qué estás haciendo con la orden que el Señor te dejó ya escrita en su palabra? Ah, pero es que yo predico en mi trabajo. Ah, pero es que yo predico en tal lugar. El Señor lo dejó totalmente estructurado. No es que yo me voy por ahí, bueno, sí, yo me voy por allí porque no, yo no quiero salir con Marvin a predicar porque no me gusta andar con Marvin. No, iglesia del Señor. Si el Señor nos mandó de dos en dos y aquí para la gloria de Dios nosotros estamos ordenados, estamos ya ubicados en grupos, los que ya están capacitados, y no lo digo porque, ay, ¿qué le pasa a ella? No, es la verdad lo que dice la palabra del Señor. Nosotros tenemos que salir a evangelizar. No te digo que de repente un día que otro más no puedas, pero nosotros tenemos que salir a evangelizar porque Dios te va a pedir cuenta. Dios te va a pedir cuenta cuántas almas ganaste para Él, con qué intenciones lo hiciste, si lo hiciste y si no lo hiciste. Si lo hiciste, gloria a Dios, y si no lo hiciste, te va a demandar por lo que Él entregó, porque Él te lo entregó a ti y me lo entregó a mí. Y es tan tremendo que no lo mandó así como le dio la gana, no, le dio herramientas. Le dio herramientas, hágale un seguimiento, nos sacó de su costado, nos da la orden de que evangelicemos, pero no solamente eso, no. Mira lo grande que es el Señor, de lo que el Señor nos ha entregado y nosotros muchos no lo estamos valorando.
En Marcos 16, 15 al 18, ¿qué dice? Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Estás viendo la responsabilidad que nosotros tenemos como iglesia y lo que el Señor nos ha entregado? La potestad que Dios le dio a la iglesia. Usted no va a leer en la Biblia que los judíos sacaban demonios. Usted no va a leer en la Biblia que los fariseos levantaban muertos, levantaban paralíticos. Usted no va a leer eso nunca, porque al que Dios le dio eso fue a la iglesia. Y ahora sí entiende o está comenzando a entender cuánta responsabilidad tenemos nosotros sobre nuestros hombros. ¿En qué paquete nosotros estamos metidos, iglesia del Señor? Que no solo es cuidar nuestra vida espiritual, cuidarnos nosotros, sino la responsabilidad que Dios nos entregó para con los demás. ¿Está viendo, iglesia del Señor, uno de los tantos motivos por cual Dios va a demandar? ¿Está cumpliendo la iglesia su cabalidad con lo que el Señor le demandó? No, parece mentira, pero a veces los de Jeroboam predican más que las mismas congregaciones. Mira, eso se meten por todos los barrios, en su mentira. Ellos en su mentira, mira esto. Los testigos de Jeroboam predican más que muchos cristianos evangélicos, que se supone que ellos están en una secta y que se supone que están proclamando una mentira. Y se supone que si nosotros tenemos la verdad, ¿por qué no cumplimos? Si se supone que nosotros tenemos la verdad, ¿por qué no estamos cumpliendo con lo que el Señor nos ha demandado? Echar fuera demonios. ¿Usted cree que es cualquier cosa? Poner la mano sobre los enfermos y sanarán. Y a Dios le plació darle esas herramientas a la iglesia. O sea que no hay excusa para no trabajar lo que el Señor nos ha entregado. A otros le dio dones, le dio ministerio, pero le da miedo usarlos. Nos da miedo usarlo. Entonces prefieren hacer, porque esto va muy alineado a la parábola de los talentos. ¿Qué hacen? No hacen nada, sino que prefieren engavetarlos y tenerlos allí. Dios te va a pedir cuenta, lo uses o no lo uses. Si lo usas, la Biblia dice de que procuremos presentarnos ante Dios como un obrero aprobado. Y si no lo usas, igualito tienes responsabilidad. Entonces, ¿no es mejor obedecer y usarlos? Si Dios te dio algo, no te lo dio para que te lo guardaras. Porque los dones son para la iglesia. La iglesia, ¿por qué? Porque cuando una persona recibe al Espíritu Santo, acepta a Cristo, el que creyere y fuere bautizado, acepta a Cristo, en lo que el Espíritu Santo mora en esa persona, añade dones. Los dones son regalos, herramientas que el Señor nos entrega para la expansión del reino. Yo he oído muchas veces que hay personas que dicen que los inconversos, que las personas que practican hechicería, que tienen dones, que esto, que aquello. En lo particular, los dones para mí son para la iglesia. Que la persona haya estado en Cristo y se haya apartado, eso es otra cosa. Pero si la persona nunca ha estado en Cristo, los dones son para la iglesia. Porque Dios no le va a dar sus dones al diablo, que se nos reprende. Eso es mentira. No lo va a hacer. Porque los dones vienen a través del Espíritu Santo. Y hay un mal concepto de decir de que los dones son, no, pero es que fulano hace esto y tiene esos dones y el enemigo lo usa. No. Si los dones que da Dios, Dios se los da a su iglesia, porque se lo dio como herramienta para expansión del reino. Que la iglesia no lo quiera usar, o no lo sepa usar, o tenga temor, eso es otra cosa, pero Dios te va a demandar. Dios me va a demandar si no uso lo que Él me ha entregado, iglesia del Señor. ¿Usted sabe cuántas almas necesitan una oración en un hospital? No tiene idea. ¿Usted sabe cuántas almas necesitan en una plaza, si sea una palabra? En un hogar que quizás no puede congregarse por una situación de salud y quiere que alguien vaya a decirle, hablarle algo de Dios. Así la persona no persevere. Dios no nos mandó a que, bueno, si persevera, predícale. Si no, apártate. No, prediquémosles y ya. Dios verá qué va a hacer con los demás. Iglesia del Señor, hay gente clamando, gimiendo por una palabra. Hay gente enferma que no tiene la posibilidad de congregarse. Y nosotros que tenemos esa posibilidad, que tenemos las herramientas que el Señor nos ha entregado, no queremos ir a evangelizar a esas personas. Ponemos excusas, no tengo tiempo, yo no puedo, yo esto, yo, y creemos que con predicarle de vez en cuando que tenemos al lado ya cumplimos. No, eso es la parte de predicar en tiempo y fuera de tiempo. Pero la responsabilidad que el Señor nos dejó es salir de dos en dos
o como no, así como hacemos aquí o en muchos lugares, a predicar el evangelio del reino. No es a nuestra manera, es a la manera que el Señor nos dejó. Otra cosa por la que el Señor va a demandar que gran parte de la iglesia lo tiene contristado, el Espíritu Santo. Juan 14, 16. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Escuche eso. Al cual el mundo no puede recibir, porque no le ven ni le conocen. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y está entre vosotros. Parece como un trabalengua, ¿verdad? Vosotros, está con vosotros, entre vosotros y con vosotros. ¿Por qué? Porque el que tenía el Espíritu Santo en ese momento cuando le estaba hablando era Cristo. Por eso es que le dice está entre vosotros, pero después le dice estará con vosotros. Le estaba hablando cuando Él ascendiera, cuando Él se fuera al cielo y el Señor lo enviara y fuera derramado totalmente sobre la iglesia. Por eso es que le dice, está entre vosotros, estaba hablando de Él, de Cristo, y estará con vosotros. Bueno, ¿cómo que está entre vosotros y estará con vosotros? Es por eso, porque estaba a través de Cristo con ellos allí y con vosotros cuando Cristo fuera al cielo, cuando ascendió, que en el día de Pentecostés lo derramó por completo a los que estaban allí, los que ya conocemos la historia. Por eso es que le dice eso. Entonces le dice que el mundo no lo conoce. ¿Por qué? Porque el mundo, que se está refiriendo al que anda en el pecado, en la inmundicia, como no conoce a Cristo, Cristo no le puede dar su Espíritu Santo. Para que el Espíritu Santo pudiera morar en la persona, tiene que venir y reconocer a Cristo como su único y suficiente Salvador. Tiene que reconocerlo, si no, no puede. Entonces Dios nos dio a nosotros nada más y nada menos que su Espíritu Santo, que no es cualquier cosa. ¿Qué estamos haciendo con ese que se supone que vive dentro de nosotros? Porque dice el libro de Efesios 1:13, si no me equivoco, de que nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo y que Él las arra de nuestra salvación. Es la garantía de como novia que seremos arrebatados, que seremos salvos. ¿Qué estamos haciendo con ese que el Señor nos ha entregado y que está en cada uno de nosotros? Nos consuela, pero también dice que nos enseña y nos guía a todas las cosas. ¿Qué me quiere decir? Dios nos dio conocimiento de su palabra a través del Espíritu Santo. ¿Qué estamos haciendo nosotros con lo que el Señor nos ha entregado, Iglesia del Señor? Ahora se están dando cuenta qué responsabilidad tenemos y cuánto nos va a demandar el Señor. Que a veces fallamos y ni siquiera nos molestamos en pensar que hay uno que se supone que vive dentro de nosotros, al cual tenemos que cuidarnos para agradarle. Porque a veces decimos cuidarlo a Él, no, es cuidarnos nosotros de vivir como a Él le agrada. Porque no fue cualquier cosa lo que el Señor nos dejó. Que es el que nos va a arrebatar de aquí allá a las nubes a llevarnos al novio. Y muchas veces no nos molestamos en pensar en esto. ¿Cómo Dios no va a demandar a una iglesia que le dejó su Espíritu Santo para que le revelara su palabra, para que los guiara, para darnos tantas cosas a través de Él? Y no le hemos dado importancia. Y muchos, no todos, pero muchos lo tienen contristado. Y saben que lo tienen contristado y no se toman la molestia de reconocer, Señor, aquí estoy, Espíritu Santo, yo te he fallado, perdóname. Sino que se encierran y creemos que estamos bien, y creemos que no pasa nada y resulta que no estamos bien en muchas cosas que a Dios no le agradan. Y Dios quiere que entendamos eso, Iglesia del Señor. ¿Y por qué todo esto? Porque llegará el día de rendir cuentas. Llegará el día que nos presentemos delante de aquel que nos habló por su palabra hasta la saciedad. Que nos presentaremos delante de aquel que no vamos a tener excusa. Porque ¿qué le vamos a decir? Te va a decir, te di mi palabra. O nos va a decir, me incluyo, te di mi palabra. Te di mi Espíritu Santo, te di las herramientas, te di los dones, te di la oración, te di el ayuno. ¿Qué querías, mi siervo, que te diera? ¿Qué querías, mi siervo, que hiciera? La presencia del Espíritu Santo, nada más y nada menos, viviendo en hombres comunes como nosotros. Pero no, muchos no lo valoramos. No lo valoramos. Y cuando Dios quiere usarnos en algo, no, Señor, no. Preferimos decir no y cuando nos presentemos delante de Él, ¿qué vamos a decir? ¿Qué excusa vamos a decir? ¿O quieres presentarte y no llevarte ninguna corona, no ser premiado de nada, solamente ser salvo y ya?
Solamente, bueno, contar que me salve, lo demás no me importa. Se supone que no debería ser ese el pensamiento. El apóstol Pablo decía, ay de mí si yo no predico el evangelio. Si tú no predicas, tu salvación está en peligro. Te quedas. Tú no predicas el evangelio, tú te quedas en arrebatamiento. Eso lo dice la Biblia. Entonces, Iglesia del Señor, es tiempo de que empecemos a reflexionar. Del 100% de la iglesia, el 70% aproximadamente, por no exagerar, vamos a decir el 50, vamos a decir la mitad, no le da la verdadera importancia o la vital importancia que tiene todo esto. Al que más se le manda, tú sabes el conocimiento que Dios nos ha dado a nosotros, la gloria sea para Él. ¿Usted cree que en todos lados nos explican que no es porque el pastor te presente, pero es la verdad? Porque como decía la hermana María Esther, y yo me reía, es la verdad, nosotros hemos ido a otros lugares, no es que no lo hayan, seguramente sí, pero no nos ha tocado experimentarlos, excepto en el campamento, que de verdad que las conferencias fueron de altura, de verdad un conocimiento, una bendición, el conocimiento que impartieron esas personas allí, de todos los lugares donde hemos ido, que nos han invitado. ¿Usted cree que en todos lados nos explican así la palabra? Mira, esto es esto, esto es esto, esto es esto, esto es esto, va a pasar esto. No, no las explican así, no las explican de esa manera. Entonces, nosotros que se nos ha dado, voy a hablar de aquí donde estamos nosotros, bastante conocimiento de las escrituras, bastante se nos ha dado y usted tiene que reconocer que es así. Y no hablo por mí, no, vamos a hablar del líder que está aquí, que es el pastor. Vamos a ser conscientes. Todo lo que el Señor nos explica a través del pastor, todo lo que nos dice que uno a veces queda, hermole, qué tremendo. A veces que las neuronas te dan vuelta. Me acuerdo que hubo unos domingos que nos daban unas clases que si tú no estabas pila, mira, quedabas así como hecho tres toletes, no te quedabas como que... ¿Tú crees que eso se da en todos lados? Eso no se da en todos lados. Ay, cuando le venga otro hermanito que no tiene el mismo conocimiento, Dios va a ser más tolerable que nosotros, porque bastante se nos ha dado. Bastante. Que yo no leo la Biblia en mi casa, pero cuando te la leen aquí te lo explican. Cuando la leen aquí nos dicen y nos han dado un conocimiento que yo a veces me pongo a pensar, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, nosotros somos privilegiados del conocimiento que nosotros recibimos aquí. Y muchos no valoramos eso, no lo valoramos. Y bastante que se nos ha dado, y bastante que se nos ha dicho, no lo hagas, no lo vuelvas a hacer, haz esto, haz aquello. Así no nos guste, agarremos lo bueno, porque el día que nos presentemos delante de Él, Él nos va a decir, a nosotros no nos va a juzgar el Señor. ¿Qué nos va a juzgar? La palabra. La palabra. Mucho conoces, mucho se te pedirá. Poco conoces, poco se te pedirá. Así de sencillito, Iglesia del Señor. Y aquí conocemos bastante. Desde los bautizados hasta los nuevos. Que usted vaya a otro lado y le van a dar, como lo dan los martes aquí, que bueno, que nos dan un conocimiento hasta de geopolítica. No, en todos lados no se ve eso. Sí lo habrán lugares, pero en todos lados no se ve eso. ¿Y qué estamos haciendo nosotros con el conocimiento que el Señor nos entregó? Y ya nos los quedamos y listo. No, Iglesia del Señor, no funciona así. No funciona de esa manera. A veces nos los quedamos, como decía María Esther, es verdad. Salimos por ahí, ¿qué predicaron? Ya, yo creo que era en Marcos, no en Apocalipsis. No sé, era algo sobre esto y esto. O alguien no viene y te dice, mira, ¿qué predicaron? Y uno no sabe ni qué predicaron porque de verdad que no captamos, pues no tuvimos aquí. Y no estamos valorando esto, Iglesia del Señor. Y Dios nos va a demandar. Y repito, ese demandar es de pedir cuenta por lo que Él te ha entregado y lo que Él me ha entregado a mí. Y cuando yo medito en esto y lo que estamos aquí, porque a veces hay predicadores que agarran esto solo para los líderes, esto es para todos. Desde el que la imparte al que la recibe. ¿Por qué? Porque si el que la recibe no la pone por obra, igualmente va a ser culpable. Y si el que la imparte no la pone por obra, igualmente va a ser culpable. ¿Qué quiere el Señor? Que la pongamos por obra. Que cuando llegue ese día, no salgamos de él avergonzados. O que alguno se quede por no cumplir con su responsabilidad. Que de tanto nadar muere en la orilla. Tantas almas me gané para Cristo. Y ¡pum! Todo el mundo voló y la persona se quedó. ¿De qué me valió haberme ganado el mundo? Todo ese poco de gente, ¿de qué me valdría eso? De nada. Efesios 4:8. 4:8 y después me lees el 11. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Ya hablamos de que el Señor nos dio dones. Ahora habla de los ministerios que el Señor ha constituido.
¿Qué estás haciendo con el ministerio que el Señor puso en tus manos y con el ministerio que Dios puso en mis manos? ¿Qué estamos haciendo? Es que yo no hago porque no me dejan. Es que yo no hago porque X, es que yo no hago porque lo otro. Nuestra responsabilidad es con Cristo. Él mismo, mira, no es el pastor, no es Yumailín, no es Juan, no es Pedro. Él mismo, Cristo, él con acento, Cristo, constituyó para edificación de la iglesia un ministerio a cada uno de nosotros. Otros lo cumplen a media, por encimita para salir del paso. Y Dios ha tratado mucho eso conmigo. No hagas las cosas para salir del paso, iglesia del Señor. Haz las cosas porque tú quieres agradar a aquel que te ha constituido, a aquel que te ha puesto en un lugar. Haz la cosa para agradarle a Él. No la hagas con fastidio, no la hagas que sientas temor. Todos sentimos temor. ¿Tú crees que es fácil para una persona estar parado aquí? ¿Tú crees que es fácil saber que en algún momento nosotros nos presentaremos delante de Dios y el Señor nos va a preguntar qué fue lo que enseñaste, qué fue lo que dijiste? ¿O tú crees que el pastor, mi persona y los hermanos que han predicado aún en las vigilias no han pensado en algún momento en eso? ¿Lo estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Es así? ¿No es así? Dime, Señor. No, no es fácil. Pero si Él ve una disposición de nosotros, querer hacerlo por obediencia, por agradarle, Él nos va a ayudar. ¿Quiero que ore, por ejemplo, por revelación? No, Señor, mira, eso quieren bueno, quieren que se los trague la tierra. Quiero que hagas tal cosa. No, Señor, negándose a lo que Dios te ha constituido. No es porque seamos indispensables para Dios, es que Dios nos dejó un trabajo a cada uno. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo con lo que el Señor nos ha entregado de iglesia del Señor? ¿Qué estás haciendo con tu ministerio de evangelista? ¿Qué estás haciendo con tu ministerio de profeta, de maestro? Lo que el Señor te haya dado de alabanza, ¿qué estás haciendo? Dios te va a demandar, Dios te va a pedir cuenta. Y te lo está advirtiendo a través de esta palabra, nos los está advirtiendo con tiempo para que después no digamos que no se nos dijo. ¿Qué estás haciendo con la oportunidad que Dios te ha dado de traerte a sus pies, de traerte a este lugar, porque estás aquí? O aquellos que miren por las redes, ¿qué están haciendo con la oportunidad que Dios le ha entregado a ellos de venir a los pies de Cristo, cuando hay muchos que se apartaron y se han querido levantar y no pueden? Y Dios, que te tiene a ti en sus caminos, que te tiene ahí, no quieres obedecer a lo que Dios te ha mandado. ¿Ves que hay bastante por lo que nos va a pedir cuenta? Y ve que a la iglesia le dio bastante, le dio como a ningún otro le dio, y por eso más se nos va a demandar. Y recuerdo que una vez estaba en un lugar, creo que era en la plaza, y le dije algo a alguien y una persona me respondió, ay, sí, de verdad, oye, qué bendición, porque uno se alegra cuando hablan bien de la iglesia, pues, qué bendición. Y escuché esa voz clarito que me dijo, al que más se le da, más se le demanda. Y yo no había buscado eso en la Biblia, yo sabía que lo decía, pero yo no lo había buscado. Y después yo le respondí, la persona me vio como que yo estaba loca, y yo le respondí porque fue de momento, sí, Señor, es verdad, tienes razón. Sí, tienes razón, tenemos palabras, pero es verdad, tienes razón. Y la persona me vio como que esta está loca. Pero yo lo hice fue al momento, pues, o sea, le respondí ya. Y lo que el Señor me trae es verdad. Se nos va a demandar, iglesia. Se nos va a pedir cuenta por lo que el Señor ha entregado y el Señor tiene tiempo advirtiéndonos y no le hacemos caso. No le hacemos caso. En vez de enderezar ni ponernos a cuenta, no le estamos haciendo caso al Señor. El Señor dijo que nosotros éramos como luminares del mundo. Luminares. ¿Qué pasa con tu luz? ¿Qué pasa con tu sello? ¿Qué pasa con lo que te identifica como siervo y sierva de Cristo? No lo que diga la gente, no lo que diga el otro, no. La esencia, la realidad, ¿qué pasa con esa luz que se supone? ¿Por qué luz? ¿Por qué luminares? ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo rodeado de tinieblas, de maldad. Que el que te da una sonrisa, de repente porque está teniendo un demonio que le está susurrando que te haga daño. Vivimos en un mundo lleno de maldad. Y si nosotros, como iglesia de Cristo y que tenemos el Espíritu Santo, no brillamos en medio de esa oscuridad, entonces quiere decir que estamos iguales que ellos. O quizás hasta peor. Es algo de reflexionar, iglesia del Señor. Aquí no vale edad. Ahí no dice, desde los 20 a los 25 años son apóstoles. Desde los 50 a los 60 son pastores. No. Los constituyó y ya. Y lo que el Señor te ha entregado, tienes que cumplirlo. Es necesario que cumpla con lo que Dios te ha entregado. ¿Por qué? Porque aún hay tiempo. Y si suena el arrebatamiento y nos consigue echándonos aire o rascándonos la barriga, bienaventurados los que estén para irse en el arrebatamiento. Esa es nuestra fe. O si nos toca partir de esta tierra y no estamos haciendo nada de lo que el Señor nos mandó a hacer,
¿Sabía usted que eso también es desobediencia? ¿Y sabía usted que eso también le da legalidad al enemigo? ¿O usted cree que cuando el enemigo nos acusa porque él le da la gana de acusarnos? Él busca la falla para poder tener legalidad por la palabra y decir, tu palabra dice, él es mío, dámelo. Tu palabra dice que el que hace esto es mío, dámelo. Por eso es que el Señor nos manda a vivir en rectitud, lo más que nosotros podamos. ¿Qué estamos haciendo, iglesia del Señor? Es una reflexión. Porque cada uno de nosotros sabe si está cumpliendo con lo que Dios le mandó y si está cumpliendo como Dios quiere. O si lo estás haciendo para salir del paso. Es más, que hay personas que lo están haciendo para salir del paso. No porque sean malos o porque, no, es que el miedo que tienes no te deja que Dios te use como Él quiere. Tienes más miedo que fe. Y como tienes más miedo que fe, entonces Dios no puede hacer contigo como Él quiere. Deja que sea Dios y ya. Si te dio media hora, te dio media hora. Si te dio 20, te dio 20. Si te dio 50, te dio 50. Si te dio 80 revelaciones, te dio 80. Pero deja que sea Él. Deja que sea Dios. Que sea Él el que te guíe. ¿Qué vas a predicar? ¿Cómo lo vas a predicar? Porque cuando no deja que sea Dios, cuando no dejamos que sea Dios el que nos guíe, nos volvemos simplemente unos expositores más del montón que leemos al calete y decimos. Y así no funciona. Se supone que es el Espíritu Santo que te va a iluminar y te va a revelar y te va a guiar cómo lo vas a hacer y cuándo lo vas a hacer. Por eso es que hay gente que cuando sube a un lugar dice cosas que ni siquiera notó que estaban por allí. Porque tiene que dejar que sea el Señor. Entonces, ¿de qué manera, iglesia del Señor, queremos que el Señor nos hable? Cumplamos con lo que a nosotros nos corresponde como iglesia, para que el Señor pueda hacer. Romanos 14:12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Sencillito y cortito, ¿verdad que sí? Cada uno, es decir, hay una rendición de cuenta individual, no colectiva, individual, donde usted va a rendir cuenta por los dones que Dios te dio. ¿Qué hiciste con el don de revelación? ¿Qué hiciste con lo que decía mi palabra? ¿Qué hiciste con los dones ministeriales que yo te entregué? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste con el conocimiento que yo te di? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Es necesario, iglesia del Señor, que eso lo mantengamos en nuestras mentes, que eso nos retumbe en la cabeza. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a recordar constantemente de que un día nos presentaremos delante nada más y nada menos de aquel que tiene ojos como llama de fuego, que todo lo ve, que aún no hemos hablado y ya sabe lo que vamos a decir. ¿Nunca te has preguntado cuál será tu posición cuando te presente delante de Él? ¿Nunca te lo has preguntado? Yo sí me lo he preguntado. No pierdo el tiempo imaginándomelo porque eso es inimaginable. Pero sí me lo he preguntado. Es tiempo de reflexionar, iglesia del Señor. No veas las excusas. No veas que yo, no veas que el otro. No. Ve tu responsabilidad con Cristo. Tu responsabilidad con Dios. Porque aún en cumplir lo que el Señor le ha mandado a la iglesia, hasta en eso van a negarse a nosotros mismos. ¿Y cuánto nos cuesta negarnos? ¿Cuánto? Negarnos es dejar de hacer lo que yo quiero para obedecer a Dios, aunque no me guste, aunque me cae mal, aunque no me parece. Bueno, Señor, yo lo hago, porque así está escrito. ¿No te parece? Revísalo por la Biblia, porque Dios nunca te va a mandar a hacer nada que no esté en la Biblia. Revísalo. Y ahí te vas a dar cuenta que es un mandato del Señor. ¿Se están dando cuenta que sí nos dio bastante? Nos dio tanta responsabilidad. Mira, Dios constituyó la familia, la iglesia, el pueblo de Israel. Hasta por la familia Dios va a pedir cuenta. ¿Qué estamos haciendo aún con nuestra familia? No hablo de que lo agarremos por el cabello y lo metamos a jurar a la iglesia, no. Hablo de nuestro rol dentro del hogar. Si realmente nos estamos comportando como esos siervos y siervas de Dios para dar ejemplo, testimonio, y que en lo que sea nuestra casa, los que tienen su casa propia, que ahí reine la voluntad de Dios y no la voluntad del hombre, entre tanto que nosotros podamos. A eso es que yo me refiero. Hasta por tu familia, Señor, pero es que yo ni siquiera me he bautizado, pero es que usted no me ha dado nada. Sí, Dios te ha dado. Te ha dado desde el momento que usted pise aquí, lo primero que recibiste fue conocimiento. Conocimiento, o sea que no va a haber excusa, iglesia del Señor. No va a haber excusa. Está en cada uno de nosotros poner esto por obra. Y que de una vez por todas le demos un parado a eso. Y comencemos. Me incluyo, comencemos. Y el que lo esté haciendo, sígalo haciendo, esforcémonos más. Para Dios no hay un stop, para Dios no hay un límite, para Dios no hay un alto. Nunca, para Dios
nos va a mandar a detenernos. Siempre quiere más, 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 más. Y eso tenemos que entenderlo, iglesia del Señor. Vamos al libro de 1 de Corintios 12. Léemelo desde el 4, Alexander. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Y el 8? Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular. Ahora yo pregunto en esta mañana, iglesia del Señor, de todo lo que está ahí, ¿qué te dio Dios? ¿Te dio discernimiento? ¿Te dio palabra de ciencia? ¿Te dio don de maravillas? ¿Te dio don de sanidad? ¿Qué te dio Dios? Y si ya sabes lo que Dios te ha dado, ¿qué estás haciendo con eso? Yo soñé, Dios me dijo, y te lo guardas en dado caso que Dios te haya dicho que lo usaras. O te lo guardas cuando el Señor quiere usarte en alguna área. ¿Qué estamos haciendo con cada una de estas cosas que Dios nos entregó? Es el mismo Espíritu. El Espíritu Santo reparte a cada uno para provecho, no provecho de nosotros, para provecho del reino de los cielos. Y por eso es que nos va a demandar, porque no estamos siendo de provecho como Dios quiere para el reino de los cielos. Hay muchos que sí lo están haciendo, porque no digo que no, claro que sí. Pero hay otros que no están cumpliendo con esto. A nivel mundial, no crean que eso nada más es aquí, a nivel mundial. Hay gente que lo que quiere es tarima. Hay otros que quieren ser reconocidos. Hay otros que, bueno, pare de contar. Entonces, no estamos en tiempo de querer reconocimiento de hombre. Estamos en tiempo de esforzarnos en obedecer lo que Dios nos dice en su palabra. Y de cumplir con lo que Él nos ha demandado. ¿De qué nos vale tener todos los dones? Mira, hay gente que tiene dones terribles, pero lo tienen guardado. No lo tienen para un provecho del pueblo, no lo tienen para un provecho de Dios, sino que lo tienen guardado. ¿Y de qué vale que los tenga guardados? No sirve tenerlo guardado. Dios quiere que usemos lo que Él nos ha entregado. Miles los necesitan. Miles de personas necesitan esas herramientas que Dios le dio a la iglesia. Y la iglesia no quiere obedecer a su creador, a lo que Él ha constituido. No quiere. Es tiempo de analizar, iglesia del Señor, qué estamos haciendo. ¿Qué es lo que realmente estamos haciendo? Porque Dios nos va a demandar. Dios nos va a demandar por lo que Él nos ha entregado. Entonces a veces comienzan a suceder cosas, pero si yo estoy bien, pero si yo no quiebro un plato, pero si yo tengo el sombrero de José Gregorio, la aureola de, no sé, del ángel Gabriel. Ah, pero estás cumpliendo, estamos cumpliendo con lo que el Señor nos mandó. Estamos cumpliendo para provecho del reino. Es ahí la pregunta. Todos tenemos una responsabilidad, todos. Hasta los jóvenes que están aquí tienen responsabilidad para con Dios. Y es tiempo de que empecemos a cumplir con esto. Pero es una decisión de cada uno de nosotros. Pero recuérdate esto, al que más se le da, más se le demanda, más se le va a pedir. Más. Y esto es para todos, desde los líderes hasta el que está entrando por primera vez, para todos. ¿Más se nos va a pedir a los líderes? Sí, se nos va a pedir bastante. Porque se supone que como líderes, nosotros tenemos una responsabilidad y en base a esa responsabilidad, Dios nos va a pedir cuenta. No solamente por nosotros, sino por los demás. Y a ustedes también les va a pedir cuenta. Porque el que no es líder aquí en la obra, tiene liderazgo en su hogar, tiene liderazgo de repente en su empleo, o tiene liderazgo de evangelizar. Algo Dios te dio. Dios no te tiene ahí sin nada. Que no lo quieras usar es otra cosa. Basta de las excusas y pongámonos a la brecha con el Señor. Basta de las excusas. Dios está cansado de las excusas. No lo hago por esto, no lo hago por aquello, pero es que Perucho Conde. Ya, basta. Basta de los peros y pongámonos a cuenta con el Señor. El Señor quiere que en estos últimos tiempos que estamos viviendo, su iglesia se ponga a cuenta de cumplir con lo que Él le ha puesto porque la va a demandar. A nivel mundial, eso no crea que nada más aquí, a nivel mundial Dios va a demandar a su iglesia porque no está usando para provecho lo que Él le ha entregado.
Yo se lo dejo a manera de reflexión, amén. Dios le bendiga y Dios le guarde.